Capítulo número 2 de La nariz de un notario. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Jaid. La nariz de un notario, de Edmundo Abbot. Traducido por Carlos de Pineda. Capítulo 2. La casa del gato. Un filósofo turco ha dicho: no existen puñetazos agradables, pero los puñetazos en la nariz son los más desagradables de todos. Y el mismo pensador añadió con razón en el capítulo siguiente: pegar a un enemigo delante de la mujer a quien ama es pegarle dos veces, le hieres en el cuerpo y en el alma. He aquí por qué el paciente Ayvaz Bey enrojecía de cólera mientras acompañaba a la señorita Tompain y a su madre al piso que les había amueblado. Despidióse de ellas a la puerta, subió con rapidez a un carruaje y se hizo conducir, derramando abundante sangre, a la casa de su colega y amigo Ahmed. Ahmed se hallaba entregado al sueño, bajo la salvaguardia de un negro fiel, pero, si bien es verdad que está escrito «no despertarás a tu amigo cuando duerma», escrito está también «pero despiértale si hay peligro para él o para ti», y se procedió a despertar al buen Ahmed. Este era un turco de elevada estatura, de unos 35 años de edad, muy flaco y delicado, con largas piernas arqueadas, pero por lo demás un muchacho excelente, dotado de talento natural. Por más que digan, hay también gentes de mérito entre los turcos. Cuando descubrió la cara ensangrentada de su amigo, empezó por hacer traer una gran aljofaina de agua fresca, porque está escrito: no deliberes antes de haber lavado tu sangre, tus pensamientos serían confusos e impuros. Limpio ya, mas no tranquilo, contó Ayvaz a su amigo la aventura, ardiendo en santa cólera. El negro, que escuchaba su relato, ofrecióse enseguida a tomar su kandjar e ir a matar a L'Ambert. Ahmed Bey le dio las gracias por sus buenas intenciones y lo echó a puntapiés de la estancia. ¿Y qué haremos ahora?, preguntó el bueno de Ahmed. ¿Qué haremos, amigo mío? Una cosa muy sencilla, replicó el interrogado. Mañana por la mañana le cortaré la nariz. La ley del talión está escrita: ojo por ojo, diente por diente, nariz por nariz. Advirtióle Ahmed que el Corán era sin duda un buen libro, pero que estaba ya un poco anticuado. Los principios del honor han cambiado desde los tiempos de Mahoma, aparte de que, aun queriendo aplicar la ley al pie de la letra, Ayvaz sólo tendría que devolver un puñetazo al señor L'Ambert. ¿Con qué derecho le cortarías la nariz si él no te ha cortado la tuya? Pero ¿quién sería capaz de entrar en razón a un hombre joven a quien acababan de apabullar la nariz en presencia de su amante? Ayvaz sentía sed de sangre y Ahmed tuvo que halagarle sus deseos. Sea, le dijo, representamos a nuestro país en el extranjero y no debemos recibir una afrenta sin dar una gallarda prueba de valor. Pero ¿cómo podrás batirte en duelo con el señor L'Ambert con arreglo a la costumbre de este país? ¿Jamás has manejado una espada? ¿Qué haría yo con una espada? Quiero cortarle las narices, te repito, y una espada no me serviría para eso. Si al menos tirases bien con pistola. Pero estás loco. ¿Cómo habría de cortar a ese insolente las narices con una pistola? Yo... Sí, es cosa resuelta. Ve a entrevistarte con él y concierta el duelo para mañana. Nos batiremos a sable. Pero, desdichado, ¿qué harás tú con un sable? No dudo de tu valor, pero te digo, sin que mis palabras te ofendan, que no tienes la fuerza de Pons. ¿Qué importa eso? Levántate y ve a decirle que tenga a mi disposición su nariz mañana por la mañana. El prudente Ahmed comprendió que no estaba su amigo para razonamientos y que tratar de disuadirlo sería en vano. ¿A qué predicar a un sordo que se aferraba a su idea, como al poder temporal los pontífices romanos? Vistióse pues Ahmed y, acompañado del primer intérprete, Osman Bey, que acababa de regresar del círculo imperial, hízose conducir al hotel del señorito L'Ambert. La hora no podía ser menos oportuna, pero Ayvaz no quería desperdiciar un solo instante.
El dios de las batallas tampoco lo quería, por lo menos todo induce a creerlo así. En el momento en el que el primer secretario iba a llamar a la puerta de maese l'ambert, tropezóse con el enemigo en persona, que regresaba a pie, conversando con sus dos testigos. Al divisar el señorito l'ambert los bonetes encarnados de nuestros dos personajes, comprendió a qué habían venido, saludólos cortésmente y tomó la palabra con cierta altanería no exenta de distinción. Caballeros, les dijo, como soy el único habitante de este hotel, no temo equivocarme al suponer que me hacéis el honor de venir a mi domicilio. Soy l'ambert, si me permitís que me presente yo mismo. Llamó, empujó la puerta, atravesó el patio con sus 4 acompañantes y los condujo a su despacho. Allí dieron sus nombres los dos turcos, presentóles el notario a sus amigos y se alejó para que pudiesen tratar el asunto con entera libertad. En nuestro país no puede efectuarse ningún duelo sin contar con la voluntad, o por lo menos con el consentimiento, de 6 personas. En el caso presente, sin embargo, había 5 que no lo deseaban. Injusto sería decir que el señorito l'ambert careciese de valor, pero no ignoraba que un duelo semejante, con motivo de una bailarina de la ópera, comprometería gravemente los prestigios de su bien acreditado bufete. El marqués de villemaurin, anciano refinado y persona competentísima en materias de honor, dijo que el duelo es un acto noble en el que todo, desde el principio hasta el fin de la partida, debe ser extremadamente correcto. Ahora bien, un puñetazo en la nariz por una señorita Victorina Tompain constituía el más ridículo comienzo que se puede imaginar. Por otra parte, afirmó por su honor que el señor Alfredo l'ambert no había visto a Ayvaz Bey, ni había tenido intención de pegarle a él ni a nadie. El señor l'ambert había creído reconocer a 2 señoras y se había acercado con viveza a saludarlas. Al llevarse la mano al sombrero, había dado un fuerte golpe, sin la menor intención, a una persona que venía en sentido opuesto. Se trataba, por lo tanto, de una imperdonable torpeza, de un incidente sencillo, sin la menor importancia, que no pueden jamás constituir una ofensa. Dada la posición social y educación de maese l'ambert, no podía nadie suponerle capaz de dar un puñetazo a Ayvaz Bey. Su bien conocida miopía y la semioscuridad del pasaje eran las culpables de todo. En fin, el señor l'ambert, accediendo a los deseos de sus testigos, estaba dispuesto a declarar, en presencia de Ayvaz Bey, que lamentaba muy de veras el haberle causado daño de una manera completamente involuntaria. Este razonamiento, tan justo de por sí, acrecentó la autoridad, por todos reconocida, del orador. Era el señor de villemaurin uno de esos caballerosos sujetos que parecen haber sido respetados por la muerte para recordarnos los usos de las edades históricas en estos tiempos de degeneración que atravesamos. Según su fe de bautismo, no contaba nada más que 79 abriles, pero por los hábitos y costumbres de su cuerpo y de su espíritu pertenecía sin duda al siglo XVI. Pensaba, hablaba y obraba como si hubiese servido en el ejército de la Liga y traído a mal traer al bearnés. Realista convencido y católico austero, era tan implacable en sus odios como apasionado en sus afecciones. Su valor, su lealtad, su rectitud y su caballerosidad, hasta cierto punto exagerada, causaban la admiración de la juventud inconsciente de hoy. Nada le causaba risa, no le gustaban las bromas y le ofendían los chistes por juzgarlos una falta de respeto. Era el menos tolerante, el menos amable y el más honrado de todos los ancianos. Había acompañado a Escocia a Carlos X después de las jornadas de julio, pero se alejó de Holy Rood al cabo de 15 días, escandalizado de ver que la corte de Francia no tomaba muy en serio su desgracia. Solicitó la absoluta y se cortó para siempre los bigotes, que conservó en una especie de joyero con la siguiente inscripción: mis bigotes de la Guardia Real. Sus subordinados todos, oficiales y soldados, sentían por él gran estima, pero también gran terror. Referíase en secreto que este hombre inflexible había metido en el calabozo a su hijo único, joven militar de 22 años de edad, por un acto de insubordinación.
El muchacho, digno hijo de tal padre, negóse resueltamente a ceder, cayó enfermo y murió en el calabozo. Este nuevo bruto lloró a su hijo, erigióle una tumba suntuosa y lo visitó con inconcebible regularidad 10 veces por semana, sin olvidar este deber en ninguna época ni edad. Pero no se encorvó bajo el peso de sus remordimientos. Marchaba derecho, erguido, ni la edad ni el dolor habían logrado doblar sus anchas y robustas espaldas. Era un hombrecillo rechoncho, vigoroso, fiel a todos los ejercicios de su juventud, que tenía más fe en el juego de pelota que en los médicos para conservar imperturbable salud. A los 70 años habíase casado, en segundas nupcias, con una joven noble y pobre, que le había hecho padre 2 veces y no perdía la esperanza de verse abuelo bien pronto. El amor a la vida, tan poderoso en los viejos de esta edad, sólo medianamente preocupábale, a pesar de ser dichoso en la tierra. Había tenido su último lance de honor a los 72 años con un bravo coronel de 5 pies y 6 pulgadas de estatura, a consecuencia de una cuestión política, según unos, y de celos conyugales, según otros. Cuando un hombre de su rango y su carácter abrazaba la causa de M. L'Ambert, declarando que un duelo entre el notario y Ayvaz Bey sería inútil, comprometedor y ordinario, la paz parecía firmada de antemano. Tal fue el parecer de M. Enrique Steinburg, que no era ni lo bastante joven ni lo suficientemente curioso para desear a toda costa el espectáculo de un duelo, y los 2 turcos, hombres de buen sentido, aceptaron, de un modo provisional, la reparación que se les ofrecía, pero pidieron que se les autorizara para ir a consultar con Ayvaz. Los otros 2, entretanto, esperaron allí mismo que regresasen de la embajada. Eran las 4 de la madrugada, pero el marqués no quiso dormir, pues no se lo permitía su conciencia. Estaba decidido a dejarlo todo arreglado antes de meterse en la cama. Empero el terrible Ayvaz, al escuchar las primeras palabras de conciliación de sus amigos, sufrió un terrible acceso de cólera verdaderamente turca. —¿Ni que estuviera yo loco? —exclamó, blandiendo el chibuquí de jazmín que le hiciera compañía—. ¿Pretenderéis persuadirme de que he sido yo quien con la nariz ha dado un golpe en el puño a M. L'Ambert? Él fue quien me agredió y la prueba es que se ofrece a presentarme sus excusas. ¿Pero a qué tanto hablar? ¿No es suficiente prueba la sangre que he derramado? ¿Puedo acaso olvidar que Victorina y su madre han sido testigos de mi afrenta? Oh, amigos míos, no me queda otro remedio que morir si no le corto hoy mismo la nariz a mi ofensor. De mejor o peor grado, fue preciso reanudar las negociaciones sobre esta base algo ridícula. Ahmed y el intérprete tenían el espíritu lo bastante razonable para vituperar a su amigo, pero poseían también un corazón demasiado caballeresco para abandonarle en la mitad del camino. Si el embajador Hazma Bajá se hubiese encontrado en París, hubiera zanjado la cuestión sin duda alguna, imponiendo su autoridad, pero desgraciadamente desempeñaba al mismo tiempo las embajadas de Francia y de Inglaterra, y se hallaba entonces en Londres. Los testigos del bueno de Ayvaz anduvieron yendo y viniendo entre la calle de Granelle y la de Verneuil, sin lograr que el asunto avanzase lo debido, hasta las 7 de la mañana. A esta hora perdió L'Ambert la paciencia y les dijo a sus testigos: «¿Ya me está cargando este turco? No contento con haberme birlado a la tompán, ¿se complace en hacerme pasar la noche en claro? Pues bien, marchemos. Tal vez pudiera creer que tengo miedo de cruzar con él mi acero, pero marchemos de prisa, si os parece, y tratemos de dejar zanjado el asunto esta misma mañana. Haré enganchar el carruaje en 10 minutos y nos marcharemos a 2 leguas de París. Aplicaré a mi turco el correctivo merecido en menos tiempo del que se tarda en contarlo, y antes que los periodicuchos que viven del escándalo se den cuenta del lance, estaremos de vuelta en mi despacho». Todavía trató el marqués de oponer 1 o 2 objeciones, pero acabó por confesar que M. L'Ambert se veía obligado a batirse. La insistencia de Ayvaz Bey era de pésimo gusto y merecía una severa lección. Ninguno dudaba de que el belicoso notario, ventajosamente conocido en todas las salas de armas, era la persona elegida por el destino para enseñar a aquel Osmanlí la cortesía francesa.
Amigo mío, decía el anciano villemaurin a su cliente, dándole palmaditas sobre el hombro, nuestra situación es excelente, toda vez que tenemos de nuestra parte el derecho. El resto Dios lo hará. El resultado no es dudoso. Poseéis un corazón animoso y una mano firme y rápida. Acordaos tan solo de que no debemos tirarnos nunca a fondo, porque el duelo se ha hecho para corregir a los necios, mas no para destruirlos. Sólo los torpes matan a sus adversarios so pretexto de enseñarles a vivir. La elección de armas correspondía en buen derecho al excelente ayvaz, pero el notario y sus testigos pusieron mala cara al enterarse de que había escogido el sable. es el arma predilecta de los militares, dijo el marqués, o el arma de los burgueses que no quieren batirse, pero, en fin, vaya, si os empeñáis, por el sable. Los testigos de ayvaz bey mostráronse conformes, se trajeron 2 sables del cuartel del muelle d'Orsay y quedaron citados para las 10 de la mañana en la pequeña aldea de parthenay, situada en el antiguo camino de Sceaux. Eran las 8:30. Todos los parisienses conocen este lindo grupo de 200 casas cuyos habitantes son más ricos, más limpios y más instruidos que la generalidad de los aldeanos. Cultivan la tierra como jardineros y no como campesinos, y los campos de su término parecen en primavera un pequeño paraíso terrenal. Un prado de fresas floridas se extiende, cual manto argentado, entre un prado de frambuesas y otro de grosellas. Por todas partes se huele el perfume penetrante de la acacia, tan agradable al olfato de los porteros. París adquiere a peso de oro la cosecha de parthenay, y los bravos campesinos, a quienes veis caminar a paso lento, con una regadera en cada mano, son casi todos pequeños capitalistas. Comen carne 2 veces al día, desprecian la gallina del puchero y prefieren el pollo asado, pagan el sueldo de un instituidor y un médico comunal, construyen sin necesidad de levantar empréstitos un ayuntamiento y una iglesia y votan a mi espiritual amigo el doctor Verón en las elecciones municipales. Sus muchachas son preciosas, si no me es infiel la memoria. El sabio arqueólogo Cubadet, archivero de la subprefectura de Sceaux, asegura que parthenay es una colonia griega y que su nombre se deriva de la palabra partemos, virgen o mujer joven, expresiones sinónimas entre los pueblos cultos. Pero esta digresión nos aleja del bueno de ayvaz. Llegó el primero al lugar de la cita, todavía encolerizado. Con qué furor paseaba por la plaza de la aldea esperando al enemigo. Ocultaba bajo sus vestidos 2 formidables yataganes de finísimas hojas de damasco. ¿Qué digo de damasco? 2 hojas japonesas, de esas que cortan una barra de hierro con igual facilidad que si se tratase de un espárrago, con tal de que sean manejadas por un brazo vigoroso. Ahmed Bey y el fiel intérprete seguían a su amigo y le daban los más sabios consejos. Atacar con prudencia, descubrirse lo menos posible, comenzar la partida con un salto, en fin, cuantas recomendaciones pueden hacerse a un novicio que se presenta por primera vez en la liza sin haber aprendido a tirar. Gracias por vuestros consejos, respondía el obstinado, pero no necesito tantos requisitos para cortarle las narices a un notario. El objetivo de su venganza no tardó en aparecer entre 2 cristales de gafas, a la puerta de un carruaje, pero m l'ambert no descendió, limitándose a saludar. El marqués echó pies a tierra y vino a decir a Ahmed Bey: «Conozco un sitio excelente, a 20 minutos de aquí. Tened la amabilidad de subir nuevamente al carruaje con vuestros amigos y seguirnos». Tomaron los beligerantes un camino transversal y descendieron a 1 kilómetro del caserío. «Señores», dijo el marqués, «podemos ir a pie hasta aquel bosquecillo que allí veis. Los cocheros pueden esperarnos aquí. No hemos olvidado de traer con nosotros un médico, pero el lacayo que he dejado en parthenay tiene encargo de traernos el de la localidad». El cochero del turco era uno de esos merodeadores parisienses que circulan después de medianoche bajo un número de contrabando. Ayvaz lo había tomado a la puerta de la señorita Tompain y no lo había vuelto a dejar. El muy truhán sonrió maliciosamente cuando vio que le mandaban detenerse en medio del campo
y que llevaban sables debajo de las mantas. buena suerte, caballero, le dijo al valiente ayvaz. Nada tenéis que temer, porque yo doy la suerte a mis clientes. aún no hace un año que llevé en mi coche a uno que había muerto a su adversario. Por cierto que me dio 25 francos de propina, como os lo estoy refiriendo. yo te daré 50, respondióle ayvaz, si quiere Dios que realice la venganza que medito. m l'ambert tiraba perfectamente, pero era demasiado conocido en las salas de esgrima de parís para haber tenido jamás ninguna ocasión de batirse. por eso en el verdadero terreno del honor era tan nuevo como ayvaz. se comprende por lo tanto que aunque hubiese vencido en diferentes asaltos a los maestros y prebostes de varios regimientos de caballería, experimentase la sorda trepidación, que no era miedo, pero que producía efectos análogos a éste. la conversación durante el camino había sido animada. había hecho gala ante sus amigos de una alegría sincera, aunque un poco febril. había encendido 3 o 4 cigarros y arrojádolos al poco de empezados. cuando todos descendieron del coche, marchó él con paso firme, demasiado firme tal vez. en el fondo de su alma sentía cierta aprensión completamente viril, completamente francesa. desconfiaba de su sistema nervioso y temía no parecer todo lo valiente que era. parece que las facultades del alma se multiplican en los momentos críticos de la vida. por eso a m l'ambert, a pesar de hallarse preocupado en grado sumo con el pequeño drama en que iba a representar tan importante papel, los objetos más insignificantes del mundo exterior, los que hubiera pasado completamente inadvertidos para él en circunstancias ordinarias, atraían y retenían su atención con un poder irresistible. a sus ojos la naturaleza se hallaba iluminada por una nueva luz, más clara, más transparente, más límpida, más cruda que la luz apagada del sol. su preocupación subrayaba, por decirlo así, todo lo que los ojos veían. en una revuelta del sendero descubrió un gato que caminaba a paso lento por entre 2 hileras de grosellas, uno de esos gatos tan comunes en las aldeas, largo, flaco, de piel blanca llena de manchas rojizas, uno de esos animales medio salvajes que a favor de los cuales hacen renuncia sus amos con una esplendidez nada común de todos los ratones que atrapan. el que atrajo la atención de l'ambert había visto sin duda que la morada de su dueño no ofrecía ya bastante caza, y buscaba en plena campiña un suplemento a su pitanza. los ojos del señorito l'ambert, después de haber errado algún tiempo a la aventura, sintiéronse atraídos y como fascinados por el gesto de aquel gato. observólo atentamente, admiró la flexibilidad de sus músculos, el vigoroso perfil de sus mandíbulas, y creyó hacer un descubrimiento trascendental, digno de un naturalista, observando que el gato es un tigre en miniatura. ¿Qué diablos miráis en este punto?, preguntóle el marqués, dándole con cariño una palmada en el hombro. volvió el notario a la realidad de la vida y respondió con el tono más desenvuelto del mundo: ese estúpido animal me ha distraído. no podéis imaginaros, marqués, los estragos que estas bestias ocasionan en la casa. se comen más nidadas que perdigones tiramos nosotros. si tuviese una escopeta. y acompañando el gesto a la palabra, hizo ademán de echarse la escopeta a la cara, señalando al animal con el dedo. el gato comprendió la intención, dio un salto atrás y fugóse, para reaparecer 200 pasos más lejos, lavándose la cara entre unas matas de colza, como si aguardase a los parisienses. ¿Te has propuesto seguirnos?, exclamó el notario repitiendo la amenaza. la prudentísima bestia huyó de nuevo, pero reapareció a la entrada del claro bosque donde iban a batirse. m l'ambert, con la superstición del jugador que va a exponer una suma importante, quiso ahuyentar aquella bestia maléfica y le arrojó una piedra, mas como errase el golpe, el gato trepó a un árbol y allí se estuvo quedo. entretanto los testigos habían elegido el terreno y echado a suerte los puestos. el mejor tocó a m l'ambert. la suerte quiso también que se empleasen sus armas y no los yataganes japoneses que tal vez le hubiesen impuesto. a ayvaz todo le tenía sin cuidado. cualquier arma era buena para él. contemplaba la nariz de su enemigo como mira el pescador una trucha apetitosa suspendida del extremo de su caña. despojóse vivamente de la ropa que no consideró indispensable,
arrojó sobre la hierba su fez rojo y su levita verde y se arremangó hasta el codo las mangas de la camisa. Es de suponer que los turcos más dormidos se despierten al tintineo de las armas. Aquel grueso muchachote, cuya fisonomía no tenía nada de paternal, pareció transfigurarse. Su rostro se iluminó, sus ojos lanzaron rayos, tomó un sable de manos del marqués, retrocedió 2 pasos y entonó en idioma turco una improvisación poética que su amigo Osmán Bey tuvo la amabilidad de anotar y traducirnos. Armado estoy para el combate, Dios confunda al malvado que me ofende, la sangre se lava con sangre, me heriste con la mano, yo te heriré con el sable, tu rostro mutilado hará reír a las mujeres hermosas, Sheloser y Mercier, Tibert y Sabile te volverán la espada con desprecio, perderás para siempre el perfume de las rosas de Izmir, que Mahoma me dé fuerzas, que el valor no tengo que pedírselo a nadie, hurra, que armado estoy para el combate. Dicho esto, lanzóse sobre su adversario, atacándole en tercia o en cuarta, pues no entiendo unas palabras de estas andanzas, ni él, ni su adversario, ni los testigos tampoco, pero una oleada de sangre brotó de la punta del sable, unas gafas rodaron por el suelo y el notario sintió aligerada su cabeza del peso de su nariz. Quedábanle aún de ella una parte para muestra, mas tan insignificante que no merece la pena que la mencionemos siquiera. M. L'Ambert se dejó caer de espaldas y se levantó otra vez enseguida para echar a correr, con la cabeza agachada, como un ciego o como un loco. En aquel preciso momento un cuerpo opaco cayó desde lo alto de una encina. Un minuto después presentóse un hombrecillo enteco, con el sombrero en la mano, seguido de un lacayo de gran librea. Era M. Triquet, médico municipal de Parthenay. Bienvenido seáis, digno señor Triquet. Un ilustre notario de París precisa vuestros servicios con urgencia. Colocaos nuevamente vuestro grasiento sombrero sobre vuestro cráneo pelado, enjugaos las gotas de sudor que brillan sobre vuestros rojos carrillos como el rocío sobre 2 peonías en flor, y haceos quitar cuanto antes las manchas relucientes de vuestro respetable traje negro. Pero el buen hombre estaba demasiado emocionado para entrar en funciones sin demora. Hablaba a tontas y a locas, con voz temblorosa y jadeante. Bondad divina, decía, Dios os guarde, señores, reconózcanme como un nuevo servidor. ¿Acaso está permitido ponerse de esta manera? Esto es una mutilación. Demasiado bien lo veo. Decididamente. Ya es tarde para tratar de reconciliaros. El mal no tiene remedio. Ya está hecho. Ah, señores, señores, la juventud jamás dejará de ser joven. Yo también estuve a punto de dejarme arrastrar por el criminal deseo de mutilar o destruir a un semejante. Fue en 1820. ¿Y qué hice, señores míos? Pues darle toda clase de excusas. De excusas, sí, y me jacto mucho de ello, y con tanto más motivo cuanto que toda la razón estaba de mi parte. ¿No habéis leído, por ventura, las admirables páginas de Rousseau contra el duelo? Son verdaderamente irrefutables. Un trozo admirable de crestomatía moral y literaria. Y observad que Rousseau no dijo todavía en este asunto la última palabra. Si hubiese estudiado el cuerpo humano, esta obra maestra de la creación, esta imagen admirable de Dios sobre la tierra, habría demostrado sin duda que es un gran pecado destruir un conjunto tan perfecto. Y no lo digo, en verdad, por la persona que ha recibido el golpe, Dios me libre de tal cosa. Tendría sin duda razones poderosas que respeto, pero si se supiese cuánto trabajo nos cuesta a los pobrecitos médicos el curar la más insignificante herida. Cierto que de eso vivimos, y de las enfermedades, pero a pesar de todo preferiría privarme de muchas cosas y no comer nada más que una tajada de tocino y un trozo de pan moreno a tener que ser testigo de los sufrimientos del prójimo. El marqués interrumpió sus clamores. Vaya, doctor, le dijo, que la ocasión no es la más oportuna para filosofar. Este hombre se desangra como un buey,
y es preciso ante todo tratar de contener la hemorragia. Sí, señor, replicó vivamente el medicucho. La hemorragia. Esa es la verdadera palabra. Felizmente todo lo tengo previsto. He aquí un frasco de agua hemostática, preparada según la fórmula de Brocchieri. Yo la prefiero a la de Lachette. Y se dirigió con el frasco en la mano hacia m l'ambert, que se había sentado al pie de un árbol y sangraba con tristeza. Caballero, le dijo entre profundas reverencias, podéis creerme que lamento sinceramente el no haber tenido el honor de conoceros con ocasión de un acontecimiento menos desagradable que éste. Levantó melancólicamente la cabeza el señorito l'ambert y contestóle con acento dolorido: doctor, ¿perderé la nariz? No, señor, no la perderéis. Válgame Dios, caballero. ¿Cómo podríais perderla de nuevo si la habéis perdido ya? Y mientras se expresaba de esta suerte, vertía el agua de Brocchieri sobre una compresa. ¡Cielos! exclamó de repente. Tengo una idea, caballero. Puedo responderos del órgano tan útil como agradable que acabáis de perder. Hablad pronto, por favor. Mi fortuna será entera para vos. Ah, doctor, antes que vivir desfigurado de esta suerte es preferible morir. Eso suele decirse, pero vamos a ver, ¿dónde está el trozo de nariz que os han cortado? No soy un cirujano de los vuelos de Monsieur Velpeau o de Monsieur Huguier, pero trataré de hacer volver las cosas a su primitivo estado. El señorito l'ambert levantóse precipitadamente y corrió al lugar de la lucha, seguido del marqués y de monsieur Steimbourg. Los turcos, que se paseaban juntos y cariacontecidos, porque el fuego de ayvaz bey habíase extinguido en un segundo, aproximáronse también a sus antiguos enemigos. Hallóse sin trabajo el lugar donde los combatientes habían pisoteado la fresca y naciente hierba. Recuperáronse las gafas de oro, pero las narices del notario no hubo forma de encontrarlas. En cambio vieron un gato, el horrible gato blanco con manchas rojizas, que se relamía con placer los labios ensangrentados. ¡Maldición! exclamó el marqués señalando al animal. Todo el mundo comprendió el gesto y la exclamación. ¿Será tiempo todavía? preguntó el notario. Tal vez, contestó el médico. Y todos corrieron hacia el gato, pero el astuto animal no estaba por dejarse cazar y corrió a su vez como alma que lleva el diablo a sus talones. Jamás había visto el pequeño bosque de Parthenay, ni volverá a ver tampoco una casa semejante, un marqués, un agente de cambio, 3 diplomáticos, un médico de aldea, un lacayo con gran librea y un notario sangrando en su pañuelo lanzáronse a carrera abierta tras un miserable gato, corriendo, gritando, arrojándole piedras, ramas secas y cuantos objetos se encontraban al alcance de sus manos. Atravesaron los caminos y los claros y se internaron, bajando la cabeza, en los sitios más espesos del bosque, ya agrupados, ya dispersos, unas veces escalonados sobre una línea recta y otras formando círculo alrededor de la bestia, apaleando las malezas, sacudiendo los arbustos, trepando a los árboles, destrozándose el calzado con las raíces y troncos y dejándose jirones de ropa entre las ramas de los arbustos. Arrollábanlo todo como una tempestad, pero el gato endiablado corría más que el viento. En 2 ocasiones lograron encerrarlo en un círculo, y otras tantas logró escapar, forzando el cerco. Un momento pareció como rendido de fatiga y de dolor, al caer de costado por querer saltar de un árbol a otro, siguiendo el camino de las ardillas. El lacayo de m l'ambert lanzóse veloz sobre él, alcanzólo en pocos saltos y lo agarró por la cola, pero el tigre en miniatura conquistó su libertad mediante un terrible zarpazo y escapó fuera del bosque. Entonces comenzó la persecución a través de la llanura. Si largo era el camino que llevaban ya recorrido, inmensa era la planicie que, en forma de tablero de ajedrez, se extendía delante de los cazadores y de su codiciada presa. El calor era sofocante, gruesos nubarrones negros se amontonaban por occidente, el sudor corría copioso por todas las frentes, pero nada fue capaz de detener el furor de aquellos 8 hombres. m l'ambert, lleno todo de sangre, no cesaba de animar a sus compañeros con el gesto y con la voz.
Los que nunca han visto a un notario corriendo tras sus narices no podrán hacerse cargo de su ardor. Adiós frambuesas y fresas. Por donde quiera que pasaba el alud quedaba la cosecha apabullada, destruida, aniquilada. Todo eran flores mustias, brotes rotos, ramas tronchadas, tallos pisoteados. Sorprendidos los campesinos por la invasión de aquel azote nunca visto, arrojaban las regaderas, llamaban a sus vecinos, reclamaban el auxilio de los guardias rurales, exigían que les indemnizasen los daños y perjuicios y lanzábanse en persecución de los cazadores. Victoria, el gato ya está preso, hase arrojado a un pozo. Cubos, cuerdas, escalas, todos abrigan la esperanza, la casi seguridad de recuperar las narices del señorito L'Ambert, intactas o poco menos. Mas, ay, que este pozo no es un pozo como todos los demás. Es la boca de una cantera abandonada cuyas galerías forman una vasta red de más de 10 leguas y se extienden en todas direcciones, hallándose en comunicación con las catacumbas de París. Se pagan sus honorarios a Monsieur Triquet, se abonan a los campesinos las indemnizaciones que exigen y se emprende el regreso a Parthenay bajo una lluvia torrencial. Antes de subir al carruaje, Ayvaz Bey, mojado como un pato y ya recuperada la calma por completo, vino a ofrecer su mano a M. L'Ambert. Caballero, le dijo, lamento sinceramente que mi obstinación haya llevado las cosas hasta este extremo. La Tompain no vale una gota siquiera de la sangre vertida por su culpa y hoy mismo rompo con ella, pues no podría verla sin pensar en la desgracia que he causado. Sois testigo de que he hecho cuanto me ha sido posible, como asimismo estos señores, por devolveros lo perdido. Ahora permitidme esperar que este accidente no sea del todo irreparable. El médico de esta aldea nos ha recordado que existen en París cirujanos más hábiles que él. Creo haber oído decir que la cirugía moderna poseía secretos infalibles para restaurar las partes del cuerpo humano mutiladas o perdidas. M. L'Ambert aceptó, con el humor que pueda suponerse cualquiera, la mano que le tendía su rival y se hizo conducir al Faubourg Saint-Germain en compañía de sus dos amigos. Capítulo 2.